En la entrevista. Estamos de regreso aquí en Radiorama Bajío Informa y está acompañándonos esta mañana el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca. Muy buenos días. Xóchitl, muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio y con el gusto de estar aquí en Radiorama en esta entrevista. Muchísimas gracias. Pues se dio a conocer este diagnóstico nacional que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que supervisa el respeto de los derechos humanos de las personas que están recluidas en los CERESOS, en los centros de rehabilitación. De este resultado, de este diagnóstico, pues Guanajuato sale muy bien. Así es. Bueno, el Sinodal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no es nada fácil en los estándares y en los aspectos que vigila en los diferentes sistemas penitenciarios, el militar, el federal, los estatales. Hoy, bueno, el día de ayer ratificamos ese primer lugar nacional por entidades federativas en la calificación que da del 1 al 10. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos otorga un 8.02. Aquí lo importante pues es la mejora que tiene el estado de Guanajuato, más allá de ratificar este primer lugar, que ya lo tenía desde la evaluación del 2014, ahora de la evaluación del 2015, es prácticamente el único sistema que está por encima de los 8 puntos, en una escala que llega hasta 10. La media nacional de los sistemas penitenciarios estatales, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es de 6.1, teniendo en los últimos lugares calificaciones arriba de 4 puntos, y la importancia que tiene ahora es que es el único estado o el único sistema penitenciario que está por arriba de los 8 puntos. Vamos, es el único estado que está en verde en esta coloración que le da las calificaciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Te comento, califican también lo que son el sistema federal penitenciario, los CERESOS, lo califican con un 7.3, lo que es el sistema penitenciario militar lo califican con un 7.9, y el 8.02 que tiene el estado de Guanajuato, bueno, lo pone por encima en este cumplimiento de estándares de respeto a los derechos humanos, con diferentes visiones que hace la comisión, lo coloca por encima, inclusive no de las otras 31 entidades federativas, sino también esta calificación está por encima del sistema penitenciario federal y del sistema penitenciario militar. ¿Qué observa la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cuáles son las características? Bueno, sobre todo y principalmente es la estancia digna, o sea, que la estancia, que no haya sobrepoblación. En Guanajuato todavía tenemos un 20% de desocupación en nuestro sistema penitenciario. No sufrimos lo que sufren en otros estados, que es la sobrepoblación. Nosotros todavía tenemos, y se ha venido trabajando y se sigue trabajando en no tener sobrepoblación, en construcción de mayor infraestructura penitenciaria, también que no haya condiciones o revisan las condiciones de autogobierno, que internos que a través del poder o la violencia empiezan a semigobernar en los CERESOS. Bueno, es una condición que no se da aquí en el estado de Guanajuato. Lo que es la accesibilidad de personas con algún tipo de vulnerabilidad, amputados o con cierto tipo de discapacidades como ceguera, sordera, enfermedades crónico-degenerativas, que tengan un adecuado trato, la parte de la alimentación, que haya un orden, que haya respuesta, que haya un número suficiente de efectivos de guardias de ejecución penitenciaria que puedan mantener los CERESOS en paz, pero también en caso de que ésta se rompiera, que tengan el número suficiente para retornar inmediatamente a las condiciones de tranquilidad que debe de haber en un CERESO. Eso en general es lo que checa la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos 10 CERESOS, son 10 CERESOS en el estado de Guanajuato, y una población cercana a los 5,000 internos. De estos 5,000 internos, el 60% son sentenciados en definitiva, y el otro 40% están en sus procesos penales. También nosotros en los CERESOS tenemos, en la población varonil está prácticamente al 92% de hombres y al 8% de mujeres.
Y hemos venido haciendo un trabajo por instrucciones del señor gobernador desde el inicio de la administración, bueno, de tener cerezos de calidad que cumplan con las normas jurídicas, que sean absolutamente respetuosos de los derechos humanos. Si recuerdas, una de las grandes acciones que hizo el gobernador al inicio de la administración fue la desaparición de todavía 6 cárceles municipales en diferentes municipios que ya eran anacrónicas, ese modelo completamente violatorio de los derechos humanos. Se hizo todo un proyecto y junto con los alcaldías pues que tenían este sistema anacrónico para que desaparecieran y absorbiera el sistema estatal estos internos que en ese momento tenían. Se ha venido trabajando muy fuerte en los cerezos, esto no es casual, esto es parte de una instrucción del gobernador Miguel Márquez Márquez, pero también de proyectos que tenemos al interior de la Secretaría de Seguridad, de ir mejorando las condiciones. Actualmente estamos a través de la comisión interna que hay en la Secretaría de Seguridad, decidimos iniciar los trabajos con lo que es la Asociación Americana de Correccionales. Es una asociación internacional que certifica penales. Actualmente estamos también en esa certificación, ya tenemos certificado al cerezo de San Miguel de Allende por parte de este organismo certificador internacional, y bueno, este año pensamos que tendremos certificados otros 4 cerezos. Nos dan estándares. ¿Qué certifican? Como correccional, pues así a nivel internacional las penitenciarías o los cerezos les llaman correccionales. Se certifica también, bueno, que haya los espacios adecuados, que se lleven, que toda la documentación que hay un cerezo se lleve, esté correctamente activada, que todos y cada uno de los guardias, hombres y mujeres de ejecución penitenciaria, estén capacitados para su trabajo, que los mismos cerezos cuenten con todos los implementos que deben de tener para atención a los internos. Pues una certificación, es un modelo internacional, nace en Estados Unidos, pero es un modelo ya internacionalizado. Entonces esto también nos ayudó para subir la calificación en la revisión que hace la Comisión de Derechos Humanos. Yo lo he dicho muchas veces, la percepción en México es que las universidades son, que las cárceles son universidades del crimen, sí, que quien entra ahí sale peor porque se ligó con otros delincuentes, etcétera. O sea, una percepción negativa que hay por parte de la población prácticamente en todo México. Bueno, eso no sucede en el estado de Guanajuato. Trabajamos en esquemas de readaptación social, de reinserción social de los internos con los que ya están sentenciados. O sea, para nosotros es un trabajo muy, muy arduo, pero al final de cuentas se restringe exclusivamente al cumplimiento de la ley con los internos que tenemos en los cerezos. Una de las observaciones más importantes regularmente en torno a los cerezos, no en Guanajuato, sino en México y en general en el mundo, es esta problemática de la real readaptación social de los internos. Uh-huh. ¿Cómo se trabaja en esto? Realmente un individuo que estuvo encarcelado unos 10, 15 años, sale de la cárcel y logra insertarse en un trabajo, logra poder rehacer su vida, no se suma nuevamente a las filas del crimen. Fíjate que nosotros lo que tenemos registrado de los internos que han estado con medidas de prisión preventiva o en el viejo proceso penal que han estado sentenciados en definitiva y no tienen derecho a la libertad, que han estado dentro de los cerezos, el índice de donde vuelven a reincidir pues en la comisión de delitos es solamente del 4%, o sea, es un índice muy muy bajo. Al interior de los cerezos te puedo comentar, y para que lo conozca el público, hay quien inclusive estando en el cerezo ha logrado obtener un título universitario. O sea, tenemos todo un esquema de educación que va desde el combate al analfabetismo, o sea, desde ahí al que no sabe leer y escribir lo enseñamos. Hay esquemas a través de los diferentes sectores educacionales para que estudien de acuerdo al grado que ellos tienen de estudio, la primaria, la secundaria, preparatoria e inclusive la licenciatura, o ya el estar estudiando ya una carrera formal. Esto les ayuda mucho en su formación y en su posterior reinserción a la sociedad. También se trabaja mucho dentro de los cerezos para quien está sentenciado en
en definitiva, sí, en lo que es la capacitación para el trabajo, diferentes oficios que se llevan a cabo y principalmente en sus municipios, se les enseña, se les capacita y muchos y muchas de ellos están trabajando. También el sistema penitenciario les provee junto con el sector privado en el interior de los cerezos que realicen actividades por las cuales pueda ser remunerado su trabajo. La disciplina que debe de haber también en el interior de los centros y la observancia por parte de los internos para no romper el orden, y todo esto va llevando junto con esquemas pues de colocación una vez que obtienen su libertad. También tenemos un esquema en la Secretaría donde se les va buscando dónde trabajar de acuerdo a las aptitudes que tienen o a los conocimientos que adquirieron. Entonces, repito, el índice de reincidencia que hay para quien cumplió una sentencia dentro de un cerezo solo hay reincidencia en el 4%, es un número sumamente bajo. No así en aquellos delitos que no ameritaron aún con sentencia definitiva, la prisión preventiva o el estar internos permanentemente en su sentencia en los cerezos, ahí el índice de reincidencia lo tenemos en un 40%. ¿Qué le parece, secretario, si vamos a un corte y regresamos para que nos cuente acerca del costo que tiene la manutención de estos internos? Vamos a un corte y regresamos. Y bueno, regresamos con el tema de cuánto nos cuesta a los guanajuatenses la manutención de los internos. Más o menos el promedio de un interno por día, en suma, desde alimentación, habitación, custodia, guardia, sumando también a todos aquellos que tienen o que ameritan una atención especial, alimentación especial, medicamentos, etcétera, el promedio por interno es de 1,500 pesos por día. Ese es el costo que tiene un interno dentro de los cerezos. Esto es una obligación de ley, pues se cuentan siempre con los presupuestos suficientes otorgados por el Congreso del Estado para tener en este esquema. Pero hemos venido trabajando y hemos venido abatiendo costos. Cuando comenzamos en la Secretaría de Seguridad, el costo estaba inclusive mucho más alto, era como de 2,500 pesos por interno. También exploramos esquemas y los implementamos, o sea, sobre todo en lo que era el área de comedor o lo relacionado con la comida, pues cada cerezo tenía su propia cocina, hacía sus propias compras, o sea, no había un estándar homologado en qué debían de comer los internos, ni siquiera en las porciones de cuánto deberían de comer y cuáles son los nutrientes que se tienen que estar allegando físicamente. Y también fue de los cambios importantes que se hicieron en los cerezos, el estar dando un mismo menú exactamente para todos los internos, todas las internas, que viniera racionado con los nutrientes que necesita cada persona al día, y también nos redujo considerablemente el costo en alimentación que teníamos dentro de los cerezos. Si bien los cerezos pues no son ni un hotel o un lugar de estancia voluntaria, o sea, sí estamos conscientes pues de que debe de haber un trato digno, respetuoso de los derechos humanos, que cumpla con la norma, que a quien esté sujeto a un proceso les dé las condiciones de dignidad en el interior de los cerezos, y quien ya es sentenciado en definitiva, bueno, cuente con todos los esquemas que la ley indica, pero que los llevamos a hacer una realidad para que se puedan preparar, capacitar, estudiar y tener una opción diferente al momento que obtengan su libertad. Pues bueno, voy a cambiar un poquito de tema, secretario. Hace un momento le comentaba, tuvimos una plática con Rubén Salazar, quien es socio director de la consultora ETELEC, y nos platicó acerca de la situación y las perspectivas sobre el robo de hidrocarburos, y particularmente Guanajuato, que tiene una situación pues que destaca en el escenario nacional. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen con respecto a esta situación y si continúa incrementándose? Sí, destaca son varias cosas, no nada más las negativas. Cuando comenzamos esta administración y empezamos a explorar este fenómeno desde la óptica de la seguridad pública, bueno, nos damos cuenta que uno de los grandes fuentes de recursos ilegales para grupos de delincuencia era el hidrocarburo. Sí, el hidrocarburo inclusive es más sustancial en dinero que la venta de drogas.
O sea, porque no tiene un costo de origen, no se paga un costo de origen. Nosotros al realizar los estudios para iniciar a combatir este delito en conjunto con las autoridades federales, ya que esto es competencia federal y también en coordinación con las municipales, pues nos damos cuenta primero, en la administración pasada no aparecíamos ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. O sea, prácticamente Guanajuato no aparecía en ningún lugar y no se combatía el delito, aunque la extracción de hidrocarburos era por miles o millones de litros todos los días, causando una afectación pues a los bienes de la patria, a los bienes de los mexicanos, pero también dándole el refuerzo económico a los grupos criminales a través de la venta del hidrocarburo captado de manera ilegal. Se ha venido teniendo toda una evolución, o sea, sí estamos en los primeros lugares, primero o segundo lugares donde nos movemos de tomas clandestinas, pero también te puedo decir, somos el primer lugar de recuperación de hidrocarburos a nivel nacional, así como tenemos ese primer lugar en tomas, también tenemos el primer lugar en recuperación de hidrocarburo. Prácticamente el hidrocarburo que es robado es en un 80% es asegurado por la autoridad en el momento del robo posterior a esto. Eso también tenemos los primeros lugares en recuperación de hidrocarburos. Estamos al corte que hicimos a principios de este mes, desde el 2014 a la fecha, se han recuperado 2.100.000 litros de hidrocarburo, de diferentes, gasolina, diésel y diferentes componentes pues del hidrocarburo. También hay una alta recuperación. Nosotros nos queda claro que aun siendo un tema de competencia federal, tiene una afectación al final del día, claro. O sea, este robo ilegal ya en la población de Guanajuato. Estamos trabajando y desde el primer día de gobierno insistiendo con Pemex, ¿no? Nosotros sentimos, y lo digo nosotros porque esto lo vemos en diferentes reuniones y grupos con el Ejército, Policía Federal, Procuraduría General de la República, Procuraduría Local, Secretaría de Seguridad. O sea, nosotros sentimos que a Pemex le está faltando mucho por hacer. Sí, no es posible. ¿Qué tendría que hacer, secretario? Pues transparentar primero sus procedimientos, tener una seguridad más eficiente. Quien roba un hidrocarburo, nosotros lo que tenemos en Guanajuato son poliductos, o sea, por nuestros ductos pasa tanto diésel como gasolinas, en los dos tipos de gasolinas que se manejan en México, más crudos pues del petróleo. Y quien roba un ducto pues tiene información, sí, de qué va a pasar. O sea, no todo el tiempo está pasando el mismo hidrocarburo, ni está pasando hidrocarburo por los ductos. Y quien lo roba tiene información, sí, de qué tipo de hidrocarburo es el que va a pasar a tal hora. Y esto sentimos que es una debilidad que pudiera tener Pemex. Y que tiene que información a estos grupos. Lo suponemos, eso ya es parte de la investigación de PGR, pero suponemos que el esquema de Pemex debe de estar mucho más fortalecido en este tipo de situaciones. Sí, me explico, desde el interior. Nosotros nos encontramos con la coordinación con policías municipales, que se detecta junto con nosotros una toma, se le da aviso a Seguridad Física de Pemex, toma el lugar, posteriormente se le llama a ductos, supuestamente hacen su trabajo, y a los 2-3 días la misma toma, el mismo ducto, está abierto, no se selló, no se hicieron las reparaciones. Entonces vemos una ineficiencia en la respuesta por parte de Pemex, sí me explico, también para ir asegurando estas tomas clandestinas. Aproximadamente un 30-35% de las tomas que estamos detectando y que estamos dando aviso a Pemex, inclusive con detenidos con aseguramiento de hidrocarburo, se los solicitamos que lo sellen y a los pocos días nos damos cuenta que esa misma toma en ese mismo punto está siendo otra vez sujeta de extracción. Esto no nos ha permitido pues erradicar el problema. Ahora ya hay una nueva... Esa es una parte nada más. Sí, bueno, recientemente también hay una modificación a leyes federales, sí, donde tipifican de manera diferente lo que es el robo y transportación de hidrocarburo robado. Esto tiene aproximadamente un mes, donde suben las penas y aumentan los tipos penales, o sea, las conductas que son punibles o castigables. Sí, suben, pero esto tiene un mes y es también una insistencia, porque anteriormente prácticamente lo que se detenía por no ajustarse exactamente al tipo penal anterior eran sujetos de libertad, inclusive hasta de regreso
de los implementos que tenían para robar el hidrocarburo. Entonces también tendremos que ir midiendo ya en estas nuevas detenciones de hace un mes para acá cuáles son las consecuencias en derecho penal en contra de estos ladrones de hidrocarburo, que también puedan inhibir más esta conducta indebida. Secretario, ya se había hecho mención en algún momento de que grupos delictivos como el Cártel de Nueva Generación de Jalisco, los Zetas, estaban involucrados o están involucrados en el robo de hidrocarburos. ¿Hay algunos otros grupos que estén sumándose, bueno, además de los locales? Mira, a mí no me toca mencionarlo, yo y siempre lo he dicho, pues, cuando combatimos el crimen, no le ponemos nombre de cártel o nombre de pandilla, ¿no? Quien se dedica a violar la ley penal, nuestra obligación es actuar. Ya a quién pertenecen, a qué tipo de grupos delictivos, pues toca determinarlo a la Procuraduría General de la República, si es que pertenecen al Cártel Jalisco, a los Caballeros Templarios, a otro tipo de grupos. Nosotros no nos interesa mucho si el que traiga una credencial. Por supuesto, estamos actuando. Si revisas la nota que produce la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría de Justicia en el Estado, diario, hay detenciones relacionadas con el robo o transporte de hidrocarburo, robar, diario lo hay. Ya en las investigaciones toca a la autoridad federal, hacer esa investigación más profunda. Nosotros sabemos que inclusive hay hidrocarburo que no es para ni inclusive venta o consumo en Guanajuato, es hidrocarburo que llega a ir hasta los países del centro de América. Sí, me explico. Bueno, esto es toda una estructura, por supuesto percibimos crimen organizado, pero a quien le toca determinarlo es a la Procuraduría General de la República. A nosotros nos toca estar atentos, prevenirlo y combatirlo cada que lo localicemos. Secretario, no puedo dejar también pasar la oportunidad de preguntarle acerca de esta situación del escolta que perdiera la vida durante su proceso de capacitación, situación lamentable. ¿Qué está ocurriendo en torno a las capacitaciones que se le están dando a los elementos de las fuerzas de seguridad? Bueno, en este caso en particular era un intercambio de prácticas entre la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad. Nosotros lo decimos y con mucho sentimiento, pues es un hecho muy lamentable. Era un compañero de nosotros que en este intercambio pues de prácticas que se hacía en la Procuraduría, lamentablemente fallece. Sé que el hecho lo está investigando la Procuraduría, por supuesto que como siempre y como ha sido el maestro Carlos Amarripa va a haber una respuesta contundente, pero en la medida de la situación que pasó, sentimos que debe de haber alguna responsabilidad penal y también sentimos que hay responsabilidades administrativas. En el caso en particular, estos hechos están en investigación. La parte de instructor no era de la Secretaría de Seguridad, lo hemos dicho fuerte y quedito, fue en instalaciones de la Procuraduría, con personal de la Procuraduría. Lo único que había por parte de la Secretaría de Seguridad eran pues las personas que estaban en el intercambio de estas prácticas, elementos de las fuerzas de seguridad pública que realizan actividades de escoltas a funcionarios. Eran los que estaban en la práctica. Seguramente ya en poco tiempo, tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos como la Procuraduría de Justicia estará fijando posición. No quiero adelantar, todo esto son hechos que están sujetos a la secrecía de una investigación en una carpeta de investigación, pero repito, tengo la plena conciencia que el señor procurador, como siempre, procurará esa justicia en este lamentable hecho. Secretario, pero van a ser más observantes también de cómo están estas capacitaciones realizándose, llevándose a cabo, que no implique pues incluso la violación de los derechos humanos de estos elementos que están preparándose, pero aquí que podrán resultar extremos. No estamos hablando de una capacitación, estamos hablando de un intercambio de prácticas entre ambas corporaciones, no es una capacitación en sí. ¿Sí? Lo que te puedo comentar en mi experiencia en el estado de Guanajuato, en estos 3 años y medio que íbamos combinando, lo que es la capacitación con instructores que da la Secretaría de Seguridad Pública a sus elementos, no hemos tenido absolutamente ningún incidente. Por supuesto se ha revisado, somos seres humanos o el equipo está integrado por seres humanos. Cuando hemos tenido que corregir,
lo hemos hecho, pero nuestra capacitación también está observada por la Federación en lo que es el desarrollo policial, la carrera de desarrollo policial. Repito, aquí es un hecho lamentable, sí lo veo totalmente culposo, no doloso, no con la intención de que perdiera la vida un elemento de nosotros, pero ya será la Procuraduría quien lo determine. Por supuesto que en la parte interna estamos atentos a lo que hacemos. Pues muchísimas gracias al secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, por habernos visitado esta mañana.